Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia web de la unidad 3 para el curso de electrónica digital secuencial. En este momento estoy compartiendo mi pantalla. Tenemos entonces que siempre hay que mirar los últimos anuncios publicados. No se les olvide que en la parte inferior hay más, él va mostrando por bloques. Las calificaciones, por favor, no olviden estar revisando constantemente las actividades que ustedes han registrado y las calificaciones que han obtenido. Si es A, está aprobado. Si es D, es no aprobado. Si no está aprobado, pues deben realizar las correcciones y volver a registrar la evidencia por el mismo enlace. Solamente las actividades centrales se deben registrar. Después del 21, los que no hayan registrado alguna evidencia, pues deben realizar la actividad complementaria correspondiente a esa unidad en la cual faltó la evidencia. Acabamos de terminar la unidad sobre registros de desplazamiento. Esa la terminamos el pasado 9 de junio, que fue ayer. Y empezamos nuestra tercera unidad sobre contadores. Acá tienen las actividades que son calificables. Hasta el martes 16 se supone que es el plazo básico para registrar esta evidencia, pero de todas maneras la plataforma está habilitada hasta el 23 de junio a mediodía para registrar evidencias. Deben repasar las temáticas de las unidades 1 y 2 y luego estudian las temáticas de la unidad 3 y desarrollan la actividad de la unidad 3, que es un taller realizando el diagrama de la solución empleando flip-flops síncronos. Aplicando el símbolo de flip-flop, no se aceptan circuitos que vengan con la representación del circuito equivalente del flip-flop con compuertas, sino que van a utilizar el símbolo de flip-flop. Van a emplear Word para desarrollar la actividad, pegan los pantallazos si están utilizando algún simulador, hacen la explicación correspondiente y luego guardan el documento y lo vuelven a guardar como PDF. Y el PDF es el que deben enviar como evidencia, sin comprimir. Entonces, vamos a ver. Bueno, antes de entrar en materia, en este anuncio ustedes encuentran el acceso a la lista de reproducción en YouTube, donde están las grabaciones de las conferencias web de la unidad 1 y de la unidad 2. Para esta grabación, la conferencia web que estamos desarrollando el día de hoy, hay un inconveniente y es que desde ayer YouTube quitó la herramienta para subir los videos antigua y tiene una nueva herramienta y no está funcionando bien. Entonces, en el momento en que se habilite esta herramienta, yo estaré subiendo el video de hoy, pero si de aquí a mañana no se habilita, entonces el video lo subo por el Drive y el enlace se los coloco en contenido del curso, proyectos, sesiones en línea, grabaciones, conferencias web. Este enlace, esta opción acá en el menú de herramientas de sesiones en línea, esa no se usa para nada. Y tienen también el enlace para vincularse en el grupo de WhatsApp que tenemos para este curso. Voy a colocar otro enlace acá
con acceso a unos videos sobre cómo estudiar las temáticas y en qué consisten las actividades a desarrollar para las 4 unidades. Entonces, pasado mañana les va a aparecer un nuevo enlace acá, por favor, ingresen y vean esos videos. Esos videos les va a servir para aclarar qué es lo que deben estudiar y qué es lo que deben realizar como evidencia. Especialmente para aquellos que para el 16 de junio quieren registrar ya sus 4 evidencias para participar en el primer sorteo del PIN de Netflix. Entonces, para estudiar las temáticas nos vamos a ir en el menú herramientas a contenido del curso. Hacemos clic en proyecto para que se despliegue el menú principal del curso. Vamos a materiales del programa. Entonces en la unidad 1 vimos sobre circuitos secuenciales básicos, la unidad 2 sobre registros de desplazamiento. En la unidad 1 tenían que realizar una actividad donde tenían que diseñar el circuito de la solución para 3 fases que se planteaban, empleando flip-flops RS síncronos. Acá a algunos les devolví la evidencia porque no emplearon el símbolo de los flip-flops RS síncronos, sino que utilizaron compuertas y otros utilizaron latches. Y no era así que se estaba solicitando. En los registros de desplazamiento, también la evidencia se debe desarrollar con flip-flops y utilizando el símbolo de flip-flop. Para la unidad 3 tenemos contadores. Miremos la versión navegable. No se les olvide que deben tener flash activo. Si no les aparece acá, sino que les dice que deben habilitar el flash, vienen acá en la parte superior izquierda, clic, frente a flash le dicen permitir, cierran y recargan la página. Entonces tenemos lo que son los conceptos de los contadores y sus aplicaciones. Les voy a mostrar que todo el material está funcionando de forma adecuada. Tenemos los contadores asíncronos y estos son los símbolos que deben emplear, los símbolos de los flip-flops, no el circuito equivalente con compuertas. Lógicamente para la solución pues tienen que mirar cuántos bits son los que deben manejar para saber cuántos flip-flops deben utilizar. Y los contadores síncronos. Permítanme un momento que hay unas personas que no han podido ingresar. Hola, buenas tardes. En este momento yo me encuentro conectado de un dispositivo móvil y desde la computadora. Entonces está funcionando adecuadamente. Además ya hay personas en la sala de conferencia. Apaguen los equipos y reinicien y vuelvan a intentarlo. Bueno, en cuanto a contadores asíncronos, contador binario de 2 bits. No les olvide, tienen que mirar cuáles son los elementos interactivos, en este caso ver el funcionamiento de un contador asíncrono de 2 bits. Acá están las instrucciones, haga clic en el botón CLK, que sería la simulación del reloj, clock, que significa esto, y observe el funcionamiento en el circuito combinacional y su comportamiento en el cronograma.
Lógicamente esto debe ir enlazado a los conceptos. Primero deben estudiar adecuadamente los conceptos antes de proceder a ver el funcionamiento. Mismo del contador binario de 3 bits. En este no nos está funcionando acá. Queremos que sea temporal. No. En este caso, pues nos toca acceder al material de estudio. El material tiene un documento sobre la introducción, un documento sobre los contadores asíncronos y un documento sobre los contadores síncronos. Y las aplicaciones. Voy a dejarlos acá por si acaso los necesitamos. Entonces, contador binario de 3 bits. Entonces vienen acá el documento. En el documento viene a veces una profundización mayor sobre los contenidos temáticos. Por eso es que deben leerlos y además que les sirve para repasar. Únicamente pues no tiene las animaciones. Si ven, este es un concepto mucho más amplio de lo que venía acá en el aplicativo interactivo. Este que hacía falta en el interactivo. Contenido es simple, es corto, entonces no les va a demandar mucho tiempo, pero pues deben acceder acá al interactivo, acceder al simulador, interactuar con él. Miren las instrucciones, primero estudian el contenido teórico, y luego vienen y relacionan esos contenidos teóricos acá con este simulador. Luego los contadores síncronos, la misma historia. Estudian los conceptos y luego interactúan con el simulador. Este sí no funcionó bien acá. De igual forma, estudian los conceptos y luego pasan al simulador. Vuelvo y recuerdo, estos son los símbolos que deben utilizar, el símbolo de flip-flop como tal, no del circuito equivalente. Estudian los conceptos, en este caso de los contadores síncronos ascendentes y descendentes. Miran las instrucciones. Haga clic en el selector Down, Up para seleccionar el sentido del contador. Down, contador descendente, Up, contador ascendente.
Luego clic en el pulsador Lock y observe el funcionamiento en el circuito combinacional y su comportamiento en el cronograma. Entonces acá establecemos el sentido. Y acá el descendente. Y las aplicaciones. Conteo de objetos y sucesos, medida de frecuencia, medida de tiempo, divisor de frecuencia, multiplexado. Entonces hacen clic sobre cada elemento para acceder a su explicación. Después de que hayan interactuado con el simulador, entonces vienen y acceden a los documentos, hacen un repaso y amplían un poco los conceptos. Esto les va a permitir comprender mejor y afianzar las temáticas. No les olvide que siempre hay unos enlaces recomendados con los que pueden acceder a material adicional o a herramientas. Ya cada cual mirará la necesidad o no de acceder a esos enlaces. Y ahí está el documento completo. En ocasiones hay cursos donde el documento tiene pequeños problemas y el documento no está completo, pero ustedes se dan cuenta que acá no tiene ningún inconveniente el material. Bueno, y volvemos acá al menú principal del curso. Eso sería la versión interactiva, la navegable. Acá en los imprimibles, ustedes tienen también los documentos. Contadores asíncronos. Lo voy a colocar acá. Y es el mismo documento. Ustedes pueden acceder por un lado o por el otro. Desde la introducción, que es el primer documento al que deben acceder, sino que ya no están en el orden en el que aparecen las temáticas. Y el último, que es de aplicación. ¿Qué quieren profundizar más? Estás en Google, pueden decirle YouTube. Contador asíncrono, contador síncrono. Encuentran muchísimo material. Bueno, y la siguiente unidad será sobre máquinas de estado. Diseño de circuitos secuenciales asíncronos, síncronos y la aplicación de los circuitos secuenciales asíncronos y síncronos. Cuando ustedes han estudiado ya la unidad 3, van a venir a actividades semana 3, y acá como tal, miremos en documento guía de actividades unidad 3 y el que nos interesa es el documento de la actividad central. Lo descargan, lo abren, habilitan edición. Como es un documento que descargamos de internet,
entonces está en vista protegida. Habilitan edición para poder hacer modificaciones dentro de él. Estudienlo, mírenlo, comprendan primero de qué se trata. Objetivo: identificar el funcionamiento de aplicación de un circuito electrónico secuencial contador. Analizar las características de los contadores en aplicaciones de la vida real. Verificar herramientas de conteo que se implementan de manera estándar en muchos procesos. Situación: la planta de fabricación de equipamiento deportivo cuenta entre sus procesos de mecanizado con el proceso de conteo de lotes procesados para la fabricación de mancuernas. En este proceso, una barra cilíndrica de aluminio previamente mecanizada, es decir, que se coloca en el diámetro correcto, en su superficie pasa por una máquina de estriado y ranurado para hacerla más ergonómica. Al salir de este proceso, son contados en lotes de 12 unidades. Algo parecido al anterior. Pero en el anterior estábamos haciendo el proceso de mecanizado, donde se pulía su superficie y se dejaban en un diámetro estándar para todas. Donde teníamos que determinar cuáles sí cumplían el diámetro requerido y las que no eran desechadas, teniendo en cuenta que se trabajaban lotes de cuatro piezas. ¿Qué tenemos acá? Un sensor 7, es S7. Número de unidades, número de decenas e indicador de conteo máximo. Vamos a ver por qué. Entonces tenemos un display contador, tenemos una luz piloto, un dígito, 2 dígitos, el sensor. Acá cada uno de estos numeritos les está indicando cada uno de estos elementos. Y hay 7 sensor, número de unidades, número de decenas, con los 2 dígitos que maneja el display, y el indicador de conteo máximo. Bueno, los conceptos y qué deben entregar ustedes. El desarrollo que está en la página 3, en realidad a partir de la 4. Dice que hay que comprimir, no deben comprimir nada, deben enviar el documento sin comprimir. Entonces, documento guía. ¿Qué se van a utilizar? Flip-flops. Fase 1. En esta fase se diseñará el circuito de control que permita contar las piezas en lotes de 12 unidades detectadas por el sensor óptico S7. Acá va contando, pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El circuito de control debe tener la capacidad de realizar el conteo de las piezas usando la señal entregada por el sensor S7, que corresponde al elemento 17 en el sistema. Y reiniciar el conteo cuando este llegue a 12, es decir, llega a 12 y empieza otra vez. Se colocan ceros y cuando pase la siguiente pieza será la 1. También debe entregar una señal digital que permita encender la luz piloto por cada 12 conteos. Entonces, cada vez que ya hay un lote de 12 piezas, se debe encender la luz. Deben realizar el diagrama de tiempos para el proceso. Esta vez sí lo deben realizar. Básicamente le está diciendo acá que cuando llegue a la pieza 12 reinicia. Empieza a contar nuevamente. Después de pasar por la zona de control de calidad, las piezas procesadas ingresan a la zona de estriado y ranurado. Es decir, después de que salen de la etapa anterior, ya cuando están mecanizadas, pasan a esta máquina que se encarga de estriarlas y ranurarlas.
con el fin de convertirlas en piezas ergonómicas de fácil agarre para los usuarios. Al salir de este proceso, las piezas, que son los cilindros estriados y ranurados, son contados por el sensor S7 en lotes de 12. En este momento se debe encender una luz piloto y reiniciar el conteo mostrado en el display. Entonces realizan el esquema de esa primera fase. Utilizando, vuelvo y les recuerdo, los símbolos de los flip-flops, no su circuito equivalente con compuertas. Cuando hayan desarrollado la actividad, la guardan para que tengan el fuente en caso de que tengan que hacer alguna corrección. Luego le dicen archivo, guardar como, examinar, documento PDF y lo guardan como PDF. Agréguenle acá al final desarrollo y el nombre de ustedes si quieren. Lo guardan y ese es el documento que van a enviar. Permítame en un momento que tengo un pequeño problema acá. Yo vuelvo a reconectar esto. Listo. Ya se conectó. Bueno, envían la evidencia acá por evidencias. Vienen a envío actividades semana 3, solamente la actividad central. Van a examinar, buscan el documento, lo adjuntan y realizan el envío y ya. No se les olvide que acá al frente aparecen las calificaciones. A aprobado, D no aprobado. Si es D, realizan la corrección y vuelven a registrar la evidencia por el mismo enlace. Por el centro de calificaciones pueden ver la calificación y las observaciones que se han realizado, aunque en este momento está presentando inconvenientes esta herramienta porque están realizando unas modificaciones. Entonces, cuando los de territorio acaben de realizar esas modificaciones, ya vamos a volver a tener esto habilitado. Por portafolio de evidencias, ustedes pueden ver las evidencias que han registrado.
Bueno, quería mostrarles algo. Voy a mirar acá. Voy a mirar este. Entonces vuelvo y les recuerdo que es con el símbolo de un flip-flop. Por ejemplo, la actividad 1, la fase 1, tenía flip-flop SR, síncronos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que tiene la señal de reloj, ¿no? Vamos a simular acá rápidamente. Voy a mirar la actividad un momentito. Acá, documento guía. Voy a ir a donde tocaba la fase 1. Realizar el esquema de la fase 1. Descripción. Inicia cuando se presiona el pulsador S1. En ese momento debe dar marcha el motor M2 para desplazar la barra cilíndrica. Cuando el sensor S1, este sensor, detecta la barra cilíndrica en posición, se debe detener la marcha del motor. Entonces, pulsador S1 y sensor S1. Vamos a simular el sensor. Y el pulsador. Entonces el pulsador va al set y el sensor al reset. ¿Por qué? Porque acá dice, el proceso inicia cuando se presiona S1. Se pone en marcha el motor. Vamos a simular el motor con un LED acá. El proceso inicia cuando se pulsa el pulsador S1. En ese momento debe dar marcha el motor para desplazar la barra cilíndrica. Cuando el sensor S1 detecta la barra cilíndrica en posición, debe detener la marcha del motor. Entonces, este botón va a detener la marcha. Y vamos a agregarle acá un reloj. Listo, entonces lo activamos pulsando S1. El motor se pone en marcha. Este LED nos está representando el motor. Tran, llegó la barra a la posición del sensor S1. Se activa el sensor y se detiene la marcha del motor. ¿Listo? Y así sucesivamente es que deben realizar el resto de esquemas para las diferentes fases, para las diferentes actividades de la unidad 1, 2 y 3. Hay muchos simuladores, utilicen el que quieran, pero pues no necesitan, si lo quieren hacer a mano y tomar una foto, también no hay ningún problema. Entonces, por favor, no se les olvide registrar adecuadamente las evidencias y utilizar el símbolo correcto. En este momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? ¿O algo que quieran aclarar? Miguel, Javier, ¿tienen alguna pregunta?
¿Que pueden utilizar otro simulador? Sí, no hay ningún problema. Cualquier simulador, si quieren utilizar simulador. Proteus, si quieren utilizar lo que quieran. Lo hacen a mano si quieren. Y hay otros que son muy sencillos, pues dependiendo de la actividad, ¿no? Mostrarles acá rápidamente uno. Uno en línea que es sencillo, es para circuitos muy básicos. Este, por ejemplo, lo mismo. Acá no tenemos la señal de reloj, sin señal de reloj. No son muchos elementos, pero es como por ver el funcionamiento. Cuando se pone en verdecita la flecha es que ya se puede hacer la conexión. Salida, acá se ve un motor. Ya te doy la palabra. Tienes mucho ruido en la señal. Por favor, apagas el micrófono. Listo. Entonces, cuando se pulsa el interruptor, se activa el funcionamiento del motor y cuando se detecta la barra con el sensor, se detiene. Simplemente por mostrarles algo. Un simulador cualquiera. Bueno, ahora sí, ¿quién era el que estaba hablando? Miguel, creo. Miguel, te escucho. Se escucha con un poquito de ruido. No se te escucha nada por el chat, por favor. Por favor, plantea la inquietud que tienes a través del chat, porque tienes mucho ruido con el micrófono. Javier, Miguel, ¿van a plantear algo? ¿Qué pasa con el reloj? Cuéntame. O si quieres me lo haces saber a través del WhatsApp y así yo puedo conocer cuál es tu dificultad. Ah, bueno, listo. Pero entonces en el WhatsApp del grupo, por favor, de pronto les sirve a todos. O alguien ya ha solucionado la inquietud que tú tienes. Listo, entonces algo más. Javier, bueno, si no es más, entonces podemos dar por culminada esta conferencia web. Les voy a pedir el favor que cierren la ventana de la videoconferencia para poder generar la grabación de esta conferencia web. Muchísimas gracias por la participación.